Bienvenidos, manitas. Ya es costumbre, aquí en el canal, en los primeros vídeos del año, decorar algún envoltorio de algún regalo de estas navidades. Yo tengo esta que es de cartón y esta que es una lata. Hoy voy a dedicarle mi tiempo a esta caja de cartón. En otro vídeo ya decoraremos esta que es una lata. ¿Queréis ver cómo la decoro? Pues entonces acompañarme, que empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser cubrir toda la superficie de mi caja para tapar el color de fondo. Para ello podéis utilizar pintura acrílica blanca o una imprimación, que es lo que estoy utilizando yo. Lo voy a hacer por todo el exterior y en el interior solo por el borde. Vamos a empezar dándole color a la base de la caja. Quiero crear una textura simulando el lino. Lo primero que voy a utilizar es pintura tiza en un blanco antiguo. Utilizo pintura tiza porque es más densa que la pintura acrílica. Pero si lo que vosotros tenéis es la acrílica, podéis añadirle polvos de yeso o bicarbonato, pero muy poquita cantidad, lo justo para tener esta textura más densa. Un pincel y vamos aplicándola en toda la superficie. Vamos a poner más cantidad de lo normal. En este punto tenemos que trabajar rápido para que la pintura no se nos seque. Ahora vamos a coger un estropajo y por la parte del estropajo vamos a ir en vertical, retirando pintura y creando unas líneas. No sé si lo apreciaréis, ¿veis? Aquí creo que sí que lo veis. ¿Veis las líneas? Y ahora lo vamos a secar. Ya está seca y ahora le damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo haciendo las líneas que se crucen con las que ya tenemos hechas. Una vez ya lo tenemos seco, pasamos a darle el color. Para ello voy a utilizar este color ocre Sáhara. También es pintura tiza, es un poquito más ligera que esta otra que he utilizado para crear la textura. En este punto podéis utilizar la pintura que tengáis, la acrílica también os sirve. Cogemos un poquito y la vamos a rebajar, añadiéndole un pelín de agua. Volvemos a coger la esponja, pero esta vez por la parte blandita. Y vamos a pintar de manera vertical toda la superficie, empapando la esponja con la pintura. Por unas zonas os puede quedar más oscuro que otras y eso es lo bonito. Y volvemos a secar. Una vez seco, cogemos una lija y vamos a ir lijando de manera horizontal. Y este es el resultado. Pues este mismo acabado efecto lino vamos a hacer en los laterales de la base. Cada lado distinto del otro. Paso a trabajar con la tapa. Voy a hacerle decoupage utilizando esta servilleta que me enviaron de Dipinto di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Pero el decoupage no lo voy a hacer directamente en la caja. Voy a utilizar cartón contracolado y he cortado un cuadrado guiándome por el tamaño de la servilleta. Es justo un cuarto de la servilleta, 16,5 por 16,5. Y esto después lo pegaré aquí.
Lo primero que tengo que hacer para conseguir un fondo claro donde después poder hacer el decoupage es darle una capa de pintura acrílica blanca o gesso. Vamos a cortar el trocito de servilleta que vamos a necesitar dejando un pequeño margen. Y esta vez el decoupage lo voy a hacer con calor, así que lo primero que tengo que hacer a la superficie es aplicar el medium para decoupage o la cola blanca y la dejaremos secar. Nos tenemos que asegurar de que toda la superficie esté cubierta por el pegamento. Retiramos las dos capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Y ahora vamos a colocarla en su sitio. Utilizo esta técnica porque por no desperdiciar servilleta la corto bastante justita a la superficie, a mi cartón. De esta manera podemos ir colocando la servilleta sin miedo a torcernos y ajustar al máximo. Pues la vamos colocando, que cubra toda la superficie. Papel de horno que colocamos encima. Y ahora cogemos una plancha a temperatura media y retirándole todo el vapor. Y vamos a ir planchando por encima de nuestra servilleta. De esta manera, aplicándole calor, lo que hacemos es reactivar el adhesivo y se nos pega la servilleta. Y lo bueno, sin una sola arruga. Y vamos a ir planchando, levantando el papel y comprobando que se nos está pegando bien. Y ahora, con una lima de uñas, retiraremos el sobrante. Y para sellar la servilleta y terminar de pegarla, una capa del mismo adhesivo. Y dejamos secar. Esta pieza la vamos a centrar en la tapa. Yo lo voy a hacer a ojo, pero si no os fiáis, utilizáis una regla. Marco con un lápiz y esa es la zona que va a cubrir esta pieza. En el resto de tapa voy a hacer el mismo relieve, el mismo efecto que hicimos en la base. Retomamos nuestra pieza de cartón y se la vamos a pegar centrada en la tapa con cola blanca de carpintero. Le colocaremos peso encima y dejaremos secar. Siguiendo con la decoración de la tapa, con pasta de modelar desecado al aire y moldes de silicona voy a hacerle un marco a la zona del decoupage. Y las pegamos con cola blanca y dejamos secar. Antes de seguir decorándolo voy a barnizar toda la caja. Voy a utilizar un barniz acrílico en acabado mate. Podéis utilizar el acabado que prefiráis, mate, satinado o brillo. Le voy a aplicar una sola capa y dejaré secar. Pasamos a darle color a la moldura y voy a utilizar de momento el mismo amarillo. Voy a hacer una aguada, un trapito de algodón que no deje pelusa y toallita de bebé húmeda. Vamos aplicando en toda la superficie intentando no manchar el resto de caja y antes de que se seque primero retiramos con el trapito el exceso de pintura y después retocamos con la toallita. Mi intención es dejar la pintura
por entre el relieve. Y por si os preguntáis por qué barnicé antes de hacer esto, es porque quise taparle el poro a la pasta y así que no absorbiese demasiada pintura y me fuese más fácil retirar el exceso. Y ahora paso a hacer exactamente lo mismo, pero con una pátina en color marrón chocolate. Esta vez con menos cantidad y lo aplicaré por algunas zonas sí y otras no. Si no tenéis de este tipo de pátina, igual que hicimos con el color amarillo, utilizáis cualquier pintura que tengáis. Lo siguiente, un flotado por el marco, incluso por las esquinas de la caja. Voy a utilizar el mismo amarillo que he oscurecido con una pizquita del marrón chocolate, de la pátina. Con un pincel angular mojamos en agua, retiramos el exceso y mojamos la puntita en pintura y extendemos. El flotado lo podéis hacer con el color que queráis. Yo he utilizado el mismo amarillo porque tampoco quiero que se note demasiado, pero ahí está. Y paso a hacer lo mismo con los bordes de la caja. Al exterior ya lo voy a dar por terminado, así es como ha quedado, y voy a volver a barnizarlo para fijar lo que hemos hecho después. Esta vez voy a utilizar barniz en spray, también en acabado mate. Voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa, y continuaremos con el interior. El interior lo voy a forrar con un resto de cartulina en este color marrón verdoso, que creo que le va ideal a los tonos del exterior de la caja, y vamos a cortar los siguientes pedazos. Para la tapa solamente voy a forrar el fondo, los laterales no los voy a forrar porque no quiero engordar el cartón para que después no me dé problemas a la hora de abrir y cerrar la caja. Medimos el hueco que tenemos y cortamos el cuadrado para después pegarlo. Para la base sí que voy a forrar los laterales, así que medimos el fondo y cortamos el cuadrado. Los laterales medimos el alto, dejando aquí unos 2 o 3 milímetros, en mi caso son 6 centímetros, pero le voy a añadir 1 centímetro más para hacer una pestaña aquí en la parte de abajo y cubrir la esquina. Para el largo de la pieza medimos cada lateral y los 2 laterales siempre enfrentados
vamos a añadirle 2 centímetros a la medida que nos dé. A mí me da 19 centímetros. 1 centímetro para hacer una pestaña en esta esquina de aquí y 1 centímetro para hacer una pestaña en esta otra esquina de aquí. Estas dos piezas iguales. Para estos dos lados de aquí, como ya estas de aquí ya tienen las pestañas, esto simplemente la medida del largo de nuestro lateral. Yo ya tengo aquí las piezas cortadas, estas dos son las que no va a llevar pestaña, pero sí que la va a llevar en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer va a ser marcar a 1 centímetro. Esta será nuestra pestaña. Y a los otros dos laterales que le hemos añadido el centímetro a cada uno de los lados, pues hacemos lo mismo. Pestaña a cada uno de los lados y en la parte de abajo. Y aquí le haremos un corte. Justo en la unión de las marcas. Y pasamos a pegar todas las piezas. Primero los dos laterales que tienen las pestañas en los lados. Después los otros dos laterales que solamente tienen pestaña en la parte de abajo y por último el fondo. Y yo ya la voy a dar por terminada. Y este es el resultado. El foco principal, la tapa de la caja. Pero el relieve que hemos creado con un efecto lino, ya veis que no es nada complicado de hacer y que queda precioso. No necesita nada más de decoración. Y es una técnica que podéis utilizar en cualquier superficie. El interior, pues también decorado de manera muy sencilla, simplemente lo hemos forrado con unos restos de cartulina. Con tan solo pintura, una bonita servilleta y un poquito de pasta de modelar. Ya veis con qué pocos materiales podemos cambiar el aspecto a una simple caja. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y si os animáis a hacerla y publicáis una foto en vuestras redes sociales, recordad etiquetarme para que yo también la pueda ver. Me hace muchísima ilusión. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!